Y antes de poner punto final, vamos a darle nuevamente la bienvenida a Christian Hudtvalkер. Ya viene sin medias tintas. ¿Cómo ves el panorama? Todavía el panorama anda... Se ha apretado la cosa, ¿no? Complicado, ¿no? Sí, Está apretadito. 0.2 es décimas, pues, ¿no? Sí, correcto. Pero justamente, ¿no? Haciendo el comparativo, ¿no? Con la elección anterior. Al final no varió tanto respecto al conteo rápido del resultado final. 0.075. Pero creo que ha atinado bien al inicio, sobre todo de su conferencia de prensa, Daniel Urresti, de esperar. Ha dicho, va a esperar. Y que esto va a ser voto a voto, que puede ser por 50 votos, por 50.000 votos o lo que fuere, pero va a ser muy ajustado. Ahora, ¿no? ha sido el talante de Daniel Urresti a lo largo del día. Comenzó con una actitud que nos llamaba mucho la atención, bastante apocado, no era el Daniel Urresti de siempre, lo hemos visto a lo largo de la jornada. Luego, con las primeras proyecciones, no ha sido la cabalgata que en algún momento él pensó podía tener con el tema de la seguridad, que ese era su caballito ganador. Sí. Luego López Aliaga también comenzó la jornada muy sonriente, muy alegre. Esa sonrisa, ¿no? Exacto, luego fue desdibujándose un poquito, buscando algunas razones, que el símbolo no está claro, que me han apagado la luz. Lo cierto es que esta batalla va a ser voto a voto en mesa. Y eso estamos claros, además va a ser un tema que va a tener que ver cada uno de los personeros de los partidos, ¿no? Eso, ¿no? Porque claro, Urresti dice, no, muy ecuánime, bueno, sí, hay que esperar, pero vamos a ver qué es lo que van a cocinar cada uno de los partidos respecto de sus personeros y el pedido de impugnaciones, etcétera, etcétera, sobre todo en un final tan ajustado. Ahora, el comando de personeros, perdón, ese no duerme. O sea, Urresti, López Aliaga, ellos no van a descansa, dormir. pero el comando de personeros no. Quizás sus candidatos los mandan a dormir, pero ellos van a estar muy vigilantes. Lo que van a hacer es lo que tenemos que mirar con lupa. Tal cual. Y muy bien. Bueno, aquí ponemos punto final. Adelante, caballero. con Sin Medias Tintas. Seguimos con la jornada. Mañana a las 6. Bien, arrancamos entonces Sin Medias Tintas. Ahí está, suéltame la cuñita. Una cuñita novedosa. A ver, rápidamente, vamos a continuar porque de alguna manera ya el tema del conteo rápido queda de lado y lo que hay que esperar ahora es justamente los datos oficiales de la OMPE, que como pueden ver en pantalla, muéstramela, José, por favor, tenemos a todos los equipos desplegados. Vamos a ir justamente con Junín, con Arequipa y con Loreto para hablar justamente con los virtuales ganadores, pero también está nuestro compañero en la OMPE para, ni bien empiecen los resultados oficiales, ir con eso de inmediato. Arrancamos entonces con Arequipa y ahí está nuestro corresponsal Carlos Vázquez. Carlos, muy buenas noches, adelante. Carlos, sí, tenemos un problemita, creo que Carlos... Dale. Sí, Cristian, así es. Nos encontramos aquí, como lo puedes ver, con el virtual gobernador de Arequipa, el doctor Roel Sánchez, quien, es ya el electo gobernador por el conteo rápido que hace poco ha dado la OMPE, el 37% ya, dado los votos a su favor. Su más cercano perseguidor, Javier Ismodes, está a más de 15 puntos de diferencia y ya podemos hablar pues de un virtual ganador. Doctor, buenas noches, bienvenido a Sin Medias Tintas. Virtual ganador después de una larga campaña. Muy buenas noches, Cristian, y cómo no, con la confirmación de nuestro triunfo en la región Arequipa, debemos precisar que gana Arequipa, porque tenemos que instaurar un gobierno abierto, transparente, participativo y con rendición de cuentas. Así es. Doctor, lo que se ha visto en estas últimas elecciones son hay muchos movimientos políticos, movimientos regionales que han tomado flote y han prescindido precisamente de los partidos nacionales tradicionales. ¿Por qué se optó por eso? Se optó por movilizar a las bases, en regiones. Aquí hay dos aprendizajes. Primero, que la población arequipeña en este caso está muy comprometida con un movimiento regional que en este caso es el movimiento regional Yo Arequipa, que por primera vez participa en estas elecciones regionales y municipales, que ha sido refundado, ha sido reestructurado y el ideario y los estatutos y todo es parte de nuestro equipo. Y ahí tenemos que precisar lo siguiente: la población, ¿por qué opta por Roel Sánchez? Porque en Arequipa, en las instituciones públicas, ya no solo necesitamos de líderes políticos, sino necesitamos de líderes que sean políticos y técnicos. Y el que habla sí tiene experiencia en gestión pública, tiene experiencia y la capacidad para poder
solucionar los problemas de Arequipa y sobre todo, pues ya no estamos nosotros para ir a la gestión y aprender de gestión pública, porque mientras se aprende, el gran perjudicado es la población. Doctor, usted mencionó mucho el tema de transparencia, sin embargo, el movimiento Yo Arequipa es un movimiento, digamos, que lo fundó Juan Bermejo, un prófugo de la justicia, exfuncionario de Yamil Osorio, vinculado a la ex gestión regional. ¿Cómo superamos esas contradicciones en tema de transparencia? De ninguna manera yo no lo conozco a ese señor. El Comité Ejecutivo Regional anterior ha cedido el movimiento que nos ha permitido a nosotros nombrar nuestro propio Comité Ejecutivo. Los órganos de gobierno están allí, nuestro equipo, por lo tanto no hay nada que ver con el anterior y si hay algo que debemos decir nosotros, tal es el caso, nuestro símbolo, para precisarlo, es la manito, que implica mano limpia, mano sin mugre y sin uñas. Sin mugre para no corromper y sin uñas para no robar. Cristian, así es, doctor. Cristian, Roel Sánchez se convierte en el segundo gobernador, digamos, electo en ganar en primera vuelta. Anteriormente lo hizo el ex gobernador Juan Manuel Guillén Benavides, precisamente también, que proviene de la academia. Doctor, ¿hay algo de coincidencia ahí? Bueno, yo hasta agosto del año pasado estuve como rector de mi alma mater, que es la Universidad Nacional de San Agustín. En septiembre, al ver que nuestra región está paralizada por incapacidad de sus gobernantes, tomé la decisión de dejar las aulas universitarias para pasar a la política. Pero como lo hemos dicho, no para hacer lo que hacen los políticos tradicionales, sino para hacer docencia y decencia de la política. Doctor, finalmente, digamos, ¿cómo podemos ver su gestión en los próximos años, digamos, brevemente? ¿Qué es lo que se va a caracterizar mayormente su gestión? ¿Del ámbito académico, sus gerentes, por ejemplo? Bueno, primero, si hablamos nosotros de la gestión, tenemos que hablar de una gestión descentralizada, una gestión con recursos y descentralizados, y sobre todo debe primar la meritocracia, debe primar la experiencia en gestión pública y el compromiso, y así será, sobre todo en el ámbito de lo que significa, por ejemplo, el destrave de las obras que tenemos, 94 obras paralizadas que suman 3.111 millones. Eso es nuestra primera prioridad, la reactivación económica, atender en salud, en educación, en seguridad pública y los programas sociales como debe ser. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Bien, Cristian, ha sido las palabras del virtual gobernador de Arequipa, Roel Sánchez, quien se hizo justamente con las elecciones a hoy. 1.162.000 votantes en Arequipa, un 60% acudió a las urnas hoy a elegir a sus autoridades. Si bien es cierto, se ha presentado un ausentismo, pero que el arequipeño ha hecho primar su derecho al voto. Contigo, Cristian. Bien, gracias por esa información, Carlos. Vamos a ver finalmente cómo saca adelante Arequipa. Solamente recordar que fue Perumín esta semana, hubo un discurso en Arequipa, el próximo año también va a ser en Arequipa, ¿no? Interesante va a ser conocer también su postura respecto de la minería en esa región. Alexandra Ames está con nosotros para comentar un poco lo que ha sido la jornada del día de hoy. Alexandra, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. A ver, saliendo un poco de Lima, ¿no? Lo que habíamos visto, Perú Libre, por ejemplo, no gana en ningún gobierno regional, no sabemos todavía cómo le ha ido a nivel distrital, pero vemos justamente eso, ¿no? Movimientos regionales con triunfos y los partidos de alcance nacional viendo reducido, ¿no? Su participación en estos gobiernos. ¿Qué nos dice esto de la crisis política? ¿Esto, digamos, la agudiza o finalmente quizá es una manera de salir de ella con nuevos liderazgos? No sé, ¿cómo ves tú eso, Alexandra? Bueno, de hecho ya es una tendencia, no es gran novedad de que haya mucho más peso en las regionales con movimientos regionales que con partidos tradicionales. En el caso del norte vemos que se ha posicionado más, si hablamos de partidos tradicionales o que tienen más años posicionados como partidos nacionales, vemos a AP y vemos también a Somos Perú, que en su naturaleza son partidos políticos regionales, municipalistas, que tienden a tener un buen performance a nivel regional, a nivel nacional, pero dentro de las regiones. Pero no sucede lo mismo con los demás partidos y por eso es que emergen estos gobiernos, estos movimientos regionales que son los que suelen tener mayor atracción, ¿no? Correcto. Ahora, a mí me interesa porque, claro, ¿no? El tema de la fiesta electoral suena todo muy bonito, pero la descentralización ha funcionado. Hay cosas definitivamente que cambiar. Veía, por ejemplo, la baja ejecución presupuestal. El tema también que parece un incentivo perverso de crear nuevos distritos justamente por la repartición del presupuesto, que al final no se gasta adecuadamente. ¿Cómo ves ese tema? ¿Crees que hay la necesidad
imperativa de hacer una nueva reforma a esa descentralización del año 2000? Yo creo que tanto los gobernadores regionales que van a entrar en esta nueva gestión como el gobierno nacional tienen el desafío puntual de mirar cómo ha funcionado la descentralización en su aniversario. Tenemos ya 20 años, no solamente de descentralización, sino también en donde el canon ha venido funcionando de esta manera y en donde nos tenemos que preguntar qué tanto esto ha servido para generar valor social o mejora de la calidad de vida en las personas, ¿no? Hemos visto que el boom minero nos ha permitido crear muchos más presupuestos o engrandecer los presupuestos regionales, pero no necesariamente se han transferido adecuadamente las capacidades para ejecutarlo, ¿no? Entonces, ahí el reto está precisamente en ver cómo convertimos este presupuesto que tenemos en un progreso real para las personas, y ahí tiene que trabajar tanto el gobierno regional con el gobierno nacional. Creo que lo dicho por el virtual gobernador regional de Arequipa es interesante porque habla mucho de gestión pública, y esto me gusta mucho porque es algo que no estoy escuchando en Lima, por ejemplo, de los virtuales, o bueno, de los dos alcaldes que están en la disputa. Que están en la disputa, ¿no? En donde más siento una sensación de politizar a la municipalidad metropolitana de Lima o usarla como un medio para posicionarse políticamente y no necesariamente para gestionar adecuadamente la ciudad, cosa que no veo necesariamente en la narrativa del gobernador de Arequipa, en donde habla de la necesidad de desarrollar mejores capacidades tanto institucionales como en los recursos humanos de los gobiernos regionales para asegurar que este presupuesto pueda ser no solamente bien gastado, ¿no? Porque creo que es muy interesante mirar cuánto se ejecuta el presupuesto que se tiene, pero también si se ejecuta bien, ¿no? Explícanos un poco, ¿no? Tú eres experta también en gestión pública. Cuando se dice que, claro, la mayoría ahora de los dineros van finalmente a gobiernos regionales y gobiernos locales y ya no tanto al gobierno central, ¿exactamente qué significa? Porque, claro, se hablan de transferencias, de unos montos de dinero que van a las regiones, pero al mismo tiempo siempre esas regiones, distritos, lo hemos visto en el caso de las acusaciones de corrupción que investiga el Ministerio Público respecto de gente vinculada al gobierno, siempre hay que volver a la capital para de alguna manera mostrar el expediente técnico y finalmente que ese dinero que está sobre el papel pueda ser entregado. Entonces, ¿qué tanto es en verdad este dinero que llega? Siempre el tema de quejarse del centralismo cuando vemos que hay mucho dinero en los gobiernos locales, distritales, provinciales, regionales y finalmente no lo saben gastar. Entonces, ¿qué tanto es cierto el tema del centralismo y qué tanto funciona una excusa para esa ineficiencia que se muestra a raíz de esta descentralización de los años 2000? Es excelente tu pregunta porque me permite hacer una reflexión respecto a la capacidad no solamente de gastar el presupuesto, sino de planificar adecuadamente estos recursos que yo tengo. De este 100% de presupuesto con el que cuento, ¿cuánto voy a destinar a las mayores prioridades que tiene mi región, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una correlación, por ejemplo, entre el presupuesto que se tiene en gasto en lucha contra la desnutrición y cuánto esto ha generado que los niños logren salir de la desnutrición, vemos que no necesariamente se genera un resultado positivo, no necesariamente, pero lo más interesante y preocupante a la vez es que los recursos no necesariamente son transferidos a las regiones que más necesitan de este tipo de políticas, ¿no? Entonces, los recursos se deben transferir en función a las necesidades y particularidades de cada región. Entonces, el tema del canon, digamos que estas regiones, estos distritos que reciben un montón de dinero, finalmente no lo necesiten tanto como otros, ¿debería ser cambiado también? ¿No podría generar más conflicto social de la sensación de que, oye, de aquí sacan el mineral, pero sin embargo la plata se reparte por partes iguales o por, como tú dices, la necesidad de cada región? Mira, nosotros justo desde la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico con el Centro de Investigación hemos sacado una serie de análisis en donde diversos profesores e investigadores hacen un análisis interesante sobre la necesidad de rediseñar el canon. Precisamente porque lo que se busca es que esto no solamente sea más equitativo, sino que se pueda generar mayor predictibilidad para que se pueda planificar adecuadamente este presupuesto y no llegue de pronto, pues si estamos en octubre, septiembre, y llega un montón de dinero a la región
y el gobernador tampoco tiene tiempo de planificar adecuadamente cómo voy a gastarlo, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que trabajar muchísimo es ver estas disparidades que han generado también, no solamente el canon, sino esas transferencias a las diferentes regiones. Tenemos distritos, por ejemplo, mineros, que logran tener miles de soles por persona al año, más de 29.000, 69.000 soles por persona al año, cuando vemos otros distritos que apenas pues reciben alrededor de 50 soles, 60 soles al año para proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, esta diferencia realmente nos hace pensar que también estamos transfiriendo los recursos en función a las reales necesidades de las personas, ¿no? Ahora, tengo que insistir con el tema de la descentralización, porque, repito, no suena esta elección, fiesta democrática y todo, pero, claro, tenemos el tema de que siempre se reclama el centralismo, pero una vez que analizamos las cifras, vemos que hay dinero, pero vemos que no se genera, de alguna manera, una élite burocrática en las regiones que permita sacarlas adelante, y en esas mismas regiones ya no mirar a Lima y pedirle, bueno, ¿qué más me vas a dar? Sino empezar a competir justamente con el centralismo de Lima. O sea, yo no veo mejor manera de centralizar el país que las propias regiones empiecen a mirarse a sí mismas y, bueno, ¿cómo compito con Lima? Y no a ver qué Lima me va a dar para finalmente descentralizar al país. Claro, lo que pasa es que se han transferido recursos de manera muy drástica, se han transferido responsabilidades de manera muy drástica, pero no necesariamente las capacidades. Y habría que preguntarnos si el gobierno central tiene esas capacidades para transferirlas. Tampoco, si no las tiene ni siquiera para el gobierno central. Ese es el desafío. Pero entonces el lloriqueo, es lo que quiero insistir, mi amigo Gonzalo Banda escribe, ¿no? Hasta se queja de que, claro, aquí en los canales de Lima no han puesto las regiones por encima de los distritos de Lima. Entonces, nuevamente, yo imagino, hay efectivamente también medios regionales que obviamente le dan más prioridad a las regiones. ¿Hasta cuándo va a ser, digamos, un constante lamento al centralismo y no nosotros somos los llamados a descentralizar al país? No Lima a descentralizarlo, nosotros las regiones. Efectivamente hace falta mayores liderazgos desde las regiones, pero yo insistiría mucho en que habría que despolitizar lo político, porque creo que tenemos Explícame mucho... eso, Alexandra, por favor. Por supuesto que sí. Tenemos mucho de política y muy poco de políticas públicas. Ok, esa diferencia que, claro, en español no hay, pero politics y policy en inglés, ¿no? El policy, que es la política pública. La política, que es la forma de ejercer el poder, ¿de acuerdo? Y de tomar decisiones. Evidentemente es importantísimo que un líder pueda tomar decisiones, pero la política pública es el cómo, es mi solución. ¿Cómo voy a implementar esta solución? Y ahí en el cómo es donde uno tiene que preguntar si realmente esto va a funcionar o no. Políticamente yo puedo creer, o demagógicamente, puedo creer que una solución que se me ocurre de un día para otro va a ser lo mejor, cuando probablemente pues esto termine siendo mucho peor que el propio problema que estamos viviendo. Entonces ahí hace falta un mayor análisis desde la gestión pública y las políticas públicas. Para no sonar entonces tampoco, ¿no? Desde que finalmente no hay un tema de centralismo en el país, digamos, el presupuesto sí se ha descentralizado de alguna manera, pero eso no es ni el 10% de lo que verdaderamente significa descentralizar un país como el Perú. Pero el presupuesto sí, el dinero sí se ha descentralizado de alguna manera. Se ha descentralizado, las regiones tienen que ser conscientes de que tienen una gran responsabilidad, en que gracias al crecimiento económico que se ha dado en las últimas décadas, ellos pueden contar con mayores oportunidades para convertir esto, como digo, este presupuesto en progreso social para su gente. Correcto. Alexandra, es un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vámonos ahora hasta Huancayo, Junín, para también conocer al virtual ganador. Ahí está nuestra compañera Zaida Luya. Zaida, adelante. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Cristian. Sósimo Cárdenas Muge, del Movimiento Regional Sierra Selva Contigo Junín, es el virtual gobernador regional de Junín. Recordemos que Sósimo Cárdenas fue 2 veces alcalde del distrito de Pichanaki en la provincia de Chanchamayo. Además ha ocupado cargos como gerente general del gobierno regional de Pasco. Señor Sósimo, muy buenas noches, bienvenido. ¿En qué se va a enfocar en su gestión? Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a nivel nacional desde esta hermosa región Junín,
decirles a toda la población, en principio, muy agradecidos y fortalecidos prácticamente por este resultado o este primer resultado, que obviamente estamos todavía pendientes del resultado oficial y que nosotros no vamos a bajar la guardia para nada mientras no tengamos el resultado oficial. Por otro lugar, decirles de que en esta región prácticamente nuestras propuestas han sido contundentes, en principio, en reactivar la economía, porque la población necesita, después de esta pandemia, mejorar sus condiciones de vida, porque muchos han quedado sin empleo, muchos han quedado prácticamente sin trabajo, muchos han quedado sin mercado, porque evidentemente también hay se avisora, digamos, una hambruna en los próximos años. ¿Por qué? Porque no se garantiza prácticamente la seguridad alimentaria. En Junín también uno de los problemas ha sido la corrupción. Señor. Definitivamente hay una corrupción bastante, en este caso, destapada prácticamente en estos últimos tiempos por el actual gobernante y sus antecesores, que lamentablemente eso se mantiene en la impunidad y esa no puede seguir. Considero que la región Junín necesita la reivindicación con toda su población y la integración, que por años estos gobernantes lo único que nos han hecho es dividirnos. Precisamente, señor Cárdenas, usted tiene 21 investigaciones. ¿Qué decirle a la población sobre este tema? 21 investigaciones que particularmente todas están en el Ministerio Público en investigación preliminar. No tengo ninguna judicializada y menos una sentencia. Es natural que como autoridad la haya tenido o también como funcionario de alto nivel, pero nosotros en todo momento hemos participado prácticamente de ir a rendir nuestra manifestación. En todo momento hemos sido respetuosos de la ley y sobre todo de las autoridades competentes. Muchas gracias, señor Cárdenas. Estas fueron las primeras palabras del señor Zósimo Cárdenas, virtual gobernador de la región Junín, que viene reuniendo con sus militantes en su local de campaña. ¿Alguna pregunta, Cris? En primera vuelta. Por el momento, ¿no? Están haciendo bulla ahí, no te dejan hablar también. Pero enhorabuena que le haya soltado ese dato, ¿no? 21 investigaciones son las que tiene. Gracias, Aida. Volvemos contigo en cualquier momento. Estamos con nuestro invitado Rubén Vargas, experto en temas de seguridad. Rubén, un placer como siempre. Cristian, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, permíteme justamente, ¿no? Digamos, siguiendo con lo que contaba nuestra compañera Zaida Luya sobre el virtual ganador de Junín. Y rompiendo un poco pues este tema, ¿no? De la fiesta democrática y qué sé yo. ¿Qué posibilidades hay o cómo ves que en esta elección cada vez se vayan a estar colando las economías ilegales, los negocios ilegales en la política? Alcaldes provinciales, gobernadores regionales. ¿Cuál es ese panorama más allá de lo que la gente quiere ver ahora, ¿no? Como una fiesta democrática, etcétera, etcétera? Bueno, sí, de acuerdo. Yo también, digamos, creo que está absolutamente desgastado eso de fiesta democrática y lo que estamos viendo es no una muerte lenta, sino una muerte catastrófica de los partidos políticos nacionales, especialmente de los dos partidos que disputaron hace 12 meses atrás, hace un año atrás, las elecciones generales. Me estoy refiriendo a Perú Libre y a Fuerza Popular. Es una derrota absoluta para estos dos partidos políticos y para sus respectivos liderazgos. Creo que allí tenemos que hacer un análisis de qué es lo que está pasando con los partidos, especialmente con los que hasta hace poco pusieron a un presidente. Adelante, entonces, ¿cuál es ese análisis, Rubén? Bueno, mira, creo que forma parte de todo esto, de toda esta crisis generalizada, de esta crisis que precisamente nos ha llevado a tener un presidente como Pedro Castillo. Y por supuesto allí también tiene mucho que ver lo que tú en esta entrevista has puesto como un tema para conversar, que son las economías ilegales. Sin duda que en las regiones hay mucha presencia de las economías ilegales y especialmente las vinculadas a la minería ilegal. También, por supuesto, de narcotráfico, también, por supuesto, del contrabando, también, por supuesto, de la tala ilegal, también, por supuesto, de la pesca inclusive ilegal. Pero la economía ilegal que más dinero mueve en el Perú no es necesariamente el narcotráfico, sino es la minería ilegal del oro. Ajá. La minería ilegal del oro mueve en el Perú más o menos unos 3.000 millones de dólares anuales. Mucho más que el narcotráfico. Entonces creo que y las regiones más contaminadas con estas economías ilegales son básicamente toda la franja costera y que llega hasta Madre de Dios, pero es toda la franja costera.
y cuánto de ese dinero sucio que sale de la minería ilegal y del narcotráfico ha estado presente en estas elecciones. Sin duda que han estado presentes. Pero a diferencia de las regiones donde hay presencia del tráfico de drogas, yo diría que el interés de las fuerzas fácticas que representan a esas economías ilegales no es necesariamente tener una representación política. Ya, o sea, no es que un narcotraficante quiera ser alcalde o gobernador regional. Ya no es que el minero ilegal quiera tener poder político, sino siempre presentan como sus representantes a terceras personas, a candidatos que no necesariamente generen sospechas, pero que han sido financiados por estas economías ilegales. ¿Con qué finalidad? Eso, ¿qué les piden a cambio una vez que los ayudan a llegar a ese cargo público? Bueno, en el caso de la minería ilegal, los gobiernos regionales tienen un papel importantísimo en este tema. Es decir, son los que regulan, son los que fiscalizan la minería ilegal, ya la minería artesanal. Sí. Y en el caso del narcotráfico es principalmente para lavar dinero. Es decir, los que financian a los gobernadores regionales o a los alcaldes con este dinero sucio están hipotecando a ese candidato para que las empresas de fachada de los narcotraficantes sean los que ejecuten los principales proyectos de infraestructura. Construir un hospital, construir un colegio, construir un hospital cuesta más de 100 millones. Pero qué interesante, porque no lo tenía yo mapeado. Es decir, el narcotráfico y la minería ilegal lava dinero a través de obras públicas con empresas contratistas de estas economías ilegales. Exactamente, ese es el modus operandi, ese es el interés cuando se inyecta dinero a una campaña para un candidato en las zonas donde hay estas economías ilegales, principalmente el narcotráfico, ¿no? E igual no se busca terminar las obras, sino porque uno podría pensar que, claro, para lavar por lo menos hará bien la obra, la culminará, no necesita tener tanto margen porque lo que quiere es lavar dinero, un dinero que ya ganó a través del narcotráfico, pero no necesariamente. No necesariamente, no necesariamente, porque, a ver, el narcotraficante que financió a ese candidato, sin duda que va a lavar el dinero que corresponde a ese proyecto que va a ejecutar a través de una empresa fachada. Pero como tú has señalado, esa obra no va a concluirse, porque ese dinero además va a terminar con porcentajes que corresponden a todos los que están participando de ese proyecto, desde ese alcalde corrupto hasta los que dan la cara representando a esa empresa fachada. Entonces, finalmente es un proyecto que termina inconcluso, que termina en un arbitraje, que termina judicializado. Pero que, sin embargo, cumple su fin para el lavado. Exactamente. Ese es el modus operandi. Correcto. Va a empezar la OMPE ahorita. Solamente una. Muéstrame en pantalla, por favor, lo de la OMPE. Tengo en chiquito. A ver, vamos a escuchar, Rubén. Espérame un ratito, por favor. Vamos a ver cómo vamos con eso. A ver, vamos con nuestro compañero de la OMPE, Juan Carlos Portilla. Dale. A la presentación del avance de resultados. Bien, a ver. Desgraciadamente, ¿no? Incluso el porcentaje que tiene para Lima prácticamente nos limita de poder analizar el dato que nos da. Es al 15%, 15.5%, con un ausentismo del 20%, ¿no? Casi una quinta parte. Y claro, en ese 15% está Podemos adelante con 26.07% contra 24.85%. Es decir, ni siquiera es oficial el tema del conteo rápido, pero te da más material. No, a ver. No, regresa por favor a la pantalla, no. Lima tenía al 40 y tantos %. Bueno, vamos a revisar eso. No, sí. Yo creo que era el 15%. La nacional. Ahí está. Lima, está bueno. Lima al 47.055%. Ok. Ahí está, interesante. Pero claro, después Amazonas, incluso 2%, no, repito, nuevamente el conteo rápido te da un acercamiento más real de lo que podrían ser los resultados. Pero esto va a ir cambiando a medida que pasen los minutos y obviamente la OMPE va a ir actualizando y vamos a poder tener un panorama más claro. Pero bueno, quiero seguir justamente con Rubén Vargas porque estábamos hablando de algo muy interesante, las economías ilegales en juego participando en estas elecciones. Yo te hacía la pregunta fuera de cámaras. Digamos,
es quizá una equivocación decir que es más factible que estas economías ilegales, minería ilegal, narcotráfico, se cuelen a través de los movimientos regionales que a través de los partidos a nivel nacional, ¿o no? Sin duda. Lo que pasa, Cristian, es de que los movimientos regionales son movimientos muchas veces construidos solamente para las elecciones regionales y subnacionales. Y son estructuras bastante porosas y realizan una campaña electoral, una campaña política bastante intensa que no está en relación de ninguna manera con la situación económica de esas regiones. Es decir, un candidato de estos movimientos regionales muchas veces realiza una campaña política tan ostentosa que supera largamente a cualquier posibilidad de un financiamiento transparente o lícito, y más aún cuando estas regiones están precisamente contaminadas con alguna de estas economías ilegales. Basta ver cómo se han realizado las campañas políticas en estas últimas elecciones, por ejemplo, en los distritos del BRAE, o en la misma región Ayacucho, o en Madre de Dios, o en las regiones del norte del Perú. Entonces, son campañas que se inyectan dinero de zonas grises o zonas oscuras y que el sistema electoral no está en capacidad de fiscalizar o de saber de cuál es el origen, cuál es la procedencia de ese dinero que está financiando a ese candidato. Precisamente por eso es que yo considero que muchos candidatos de estos movimientos regionales están hipotecados a esos actores fácticos que no necesariamente están visibles en estos movimientos regionales, pero sí son los que ponen las reglas de juego. Ahora, eso también está pasando desapercibido, digamos, en la lucha justamente contra esas economías ilegales, porque claramente vemos que mayormente es el tema de la corrupción, vía una coima, un poco lo que hemos visto, ¿no?, en estos últimos tiempos respecto al entorno del presidente Castillo, pero no tanto así nos enteramos o vemos un operativo en el cual se capture, se detenga a un alcalde, a un gobernador por vínculos con el narcotráfico, es decir, o en todo caso nuevamente ese centralismo sí se da en toda su expresión, en el sentido de que Lima no se entera de cómo esas economías ilegales van entrando en distintos distritos, provincias y regiones al interior del país. Sí, a ver, lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que ocurre, digamos, en los ministerios o en el gobierno nacional con lo que pasa en las regiones o en los municipios que manejan presupuestos, especialmente donde hay presupuestos adicionales provenientes del canon minero, del canon gasífero, sí, y de la explotación de otros recursos naturales. En esos casos lo que se tiene son empresas de fachada que corresponden a esos intereses oscuros de las economías ilegales. Y lo que tenemos acá, en los sectores, en los ministerios, son empresas que se disputan con reglas poco transparentes y pagando los diezmos o porcentajes por obtener esos proyectos. Esos contratos, sí. Esos contratos, pero que no necesariamente tienen esa relación con las economías ilegales, perdón. Pero en las regiones sí. En las regiones sí, en las regiones quienes tienen, es decir, cuando una autoridad ha recibido ese financiamiento, los proyectos principales que van a financiar, que van a tener esa región o esos municipios, ya tienen un nombre y apellido designado. Ya tienen el nombre de la empresa que los va a financiar, que los va a administrar, que los va a ejecutar. Esa es la diferencia. Perú Libre acaba finalmente, no ha ganado al parecer ningún gobierno regional. ¿Qué otros partidos? Porque en un momento se le acusa justamente a Perú Libre. Me acuerdo, hubo una nota de IDL Reporteros respecto de esto, no me acuerdo cuál era el apellido exactamente, que también habría estado en vínculos con Perú Libre respecto de un tema de narcotráfico. Creo que eran los Quispe, pero no los Quispe Palomino de Brahim, sino otros con el mismo apellido. Pero, digamos, me imagino que hay casos en los cuales partidos a nivel regional han dado el salto a nivel nacional justamente por este apoyo de unas cantidades de dinero impensables. Sin duda de que hay ese caso, y lo que está en investigación es el caso de Perú Libre, ¿no? Ayer salió una nota periodística en La República, el caso, por ejemplo, de un movimiento regional en Ayacucho. En donde la lideresa de ese movimiento regional es una empresaria que ganó proyectos por más de 150 millones durante el tiempo en el que el actual
candidato ganador de Ayacucho era gobernador regional. Ocospoma creo que es. Oscorima. Oscorima. Entonces vemos ahí cómo se maneja la política y cómo la política se convierte en un negocio. Entonces, esos proyectos suelen ir escalando y convertirse a veces, como en el caso de Perú Libre, en partidos nacionales, ¿no? Bueno, panorama desolador, y va a haber que auscultar, ¿no?, al detalle finalmente a los ganadores en gobiernos regionales, en provincias y sobre todo en las zonas ahí donde conocemos que existen y con potencia estas economías ilegales. La cosa pinta mal, Rubén. Bastante mal, y especialmente lo que estamos viendo en estos resultados preliminares es de que primero muchos candidatos que tienen la mochila muy pesada, es decir, investigaciones, no una, no dos, ni tres, ni cuatro. 21 candidatos, 21 investigaciones, perdón, el ganador virtual de Junín. Y ese es un poco el denominador común de casi todos los candidatos que ahora son virtuales ganadores. Entonces, creo que se ha normalizado finalmente eso del robo hace hora, ¿no? Se ha totalmente normalizado. Yo no sé si eso es democracia. La verdad, me resisto a pensar que el concepto de democracia sea normalizar a personajes, a políticos o a candidatos que tienen esa mochila tan pesada y que nosotros tengamos que convertirlo en autoridades. Correcto. El tiempo me gana, pero dime, desde el punto de vista de seguridad, ¿cómo se puede combatir esta realidad que nos presentas? Y, digamos, ¿qué se podría hacer dentro de la reforma del sistema político en la cuestión de esta descentralización? Lo que le planteaba también Alexandre en la entrevista previa. Mira, lo que necesitamos es fortalecer a las instituciones del sistema electoral para que tengan mayores atribuciones de fiscalizar los fondos que utilizan los movimientos regionales y los partidos políticos, número uno. Número dos, se necesita que la unidad de inteligencia financiera tenga una presencia mucho más fuerte, mucho más agresiva, especialmente en las regiones donde hay estas economías ilegales. O sea, no es posible que la minería ilegal mueva 3.000 millones de dólares anuales y la unidad de inteligencia financiera y la propia SUNAT también no digan mayor cosa sobre ese problema. Es decir, 3.000 millones de dólares ingresan a nuestro sistema formal y la unidad de inteligencia financiera no nos puede decir qué es lo que está pasando con esos sectores. No, ahí hay algo que está mal. Creo que ese es un tema que tendríamos Buen que punto, pero entonces no es un tema claro, también tiene que jugar la policía, el ejército, en lo que pueda combatir, pero claramente aquí también hay un tema de ir a las finanzas, que finalmente es el dinero que mueven estas economías ilegales que está fallando. Ahí el centralismo solamente ve cosas pequeñas aquí en Lima, pero habría que descentralizar esa chamba de la UIF de la SUNAT. Exactamente, es decir, en total las economías ilegales mueven cerca de 7.000 millones. Y esos 7.000 millones pues no se lavan construyendo hostales, no se lavan construyendo tragamonedas, no. Ingresa a nuestro sistema financiero formal. Entonces creo que también allí necesitamos que eso sea menos poroso. Claro, interesante, ¿no? Porque cuánto justamente también de los actores financieros formales no le hacen asco a la plata de las economías ilegales y las reciben, digamos, con cariño. Especialmente cuando viene de la minería ilegal. Cuando viene el narcotráfico todavía suelen tener cierto rubor, pero cuando sale de la minería ilegal del oro, ese oro que salió de zonas prohibidas, ilegales, los compran exportadores sin ningún problema. Y el oro ilegal entra sin ningún problema a Europa o a Estados Unidos y se comercializa también acá, pero es ilegal. Tal cual. Rubén, un placer como siempre. Muchísimas gracias. A ver, Rafael López Aliaga, ojo que lo estaban cuidando un poco, ¿no? Rafael López Aliaga brindó declaraciones, nosotros las vamos a mostrar ahora, pero las hizo justo antes, ¿no?, de que haya aparecido esta información de la OMPE, que me corrijo, al 47.055% en Lima, 26.07% para Urresti, 24.855 para Rafael López Aliaga. ¿Qué dijo Rafael López Aliaga? Escuchamos. Hay que tener calma y esperar los resultados, sí, pues. No se puede, no hay ganador. 15.000 votos, sí. Hay que esperar. Señor López Aliaga, estamos en vivo para Cuarto Poder. Estamos ante dos posibles escenarios. Si usted gana, de ganar estas elecciones, ¿cuáles van a ser las primeras acciones a tomar? Y si usted pierde, ¿va a reconocer los resultados o va a presentar algún recurso? Mire, si gano voy a cumplir todo lo que he prometido, ¿no? Lo que más me ha dolido es el hambre.
lo que en esta campaña, el agua de emergencia, me ha dolido muchísimo. Ver gente pidiéndome agua, ¿no?, para tomar, eso en pleno siglo XXI. Hospitales Solidarios, estoy con Lucho Rubio, que ha venido de Colombia ya a integrarse al equipo. Después el tema también de la la seguridad ciudadana, lo que hemos hablado en toda la campaña, usted me ha escuchado, ¿no?, que son las 10.000 motos, ¿no? Y estoy hablando con algunos alcaldes distritales, pero no tengo la certeza, pues esto es un tema que hay que ver, resultados oficiales, ¿no? Y tenemos todo un equipo de conteo nuestro adentro, procesando todas las actas de todos los distritos. La situación de las cédulas, la preocupación sobre la prueba de color a la que no habrían asistido. Tenemos le contesto. Estamos haciendo todo un conteo de todas las mesas, entonces, paralelo a lo que hace la OMPE, ¿no? ¿Qué dice ese conteo? Estamos mejor que lo que dice, pero no quisiera adelantar nada, porque parece irresponsable. Pero la señorita me dice algo. ¿Y es verdad que ustedes no acudieron a la prueba de color que dice las autoridades? Le cuento, ha habido 3 reuniones, ¿ya? Pero nosotros tenemos inscrito, ¿no? Política como el logo, ¿no? De Panorama o de Día D o de Cuarto Poder, el logo está inscrito. Entonces, ha venido una prueba de color, pero nuestros colores están inscritos. Y en Bagua, en las zonas del interior del país, sí se ha respetado el contraste de color, ¿no? Entonces, no. ¿Haya asistido a esta convocatoria? A la tercera no ha asistido, de razón, pero es como... ¿Responsabilidad reconoce también que es que, mire, el no ir a una reunión cuando tiene usted el logo inscrito oficialmente, es como que el logo pues, de Día D se lo cambien, ¿no? O sea, no es argumento. Estamos al aire con el panorama, digamos. Hola. Digamos, cuando la brecha... No, yo le agradezco muchísimo a toda la gente que ha votado por nosotros y los que también no han votado, ¿ya? Yo quiero felicitar la democracia, porque en otros países no hay democracia. En otros países, vaya usted a Venezuela a ver si hay democracia, o Cuba. Felizmente es una fiesta democrática. Y saludo al señor Urrestia, con todo mi amor, sin cacha. Con todo mi amor. ¿Cuántos resultados que se den? Al ser tan apretados... Vamos, para eso tenemos nuestro cómputo al 100% y yo quiero saber mis resultados. Yo voy a ir a descansar un poco porque no he dormido. No he dormido 24 horas. ¿Qué dice ese conteo de votos que tienen ustedes? No, tenemos todos los recursos de ley, ¿no?, para mostrar nuestra evidencia si vemos algo raro también. Señor Rafael, ¿siente tranquilo con el trabajo que ha realizado hasta ahora estos 10 meses? En todo caso, ¿haría un recurso legal? No, es que ahora, mire, estamos mucho mejor organizados, ¿no?, que la vez pasada. Tenemos cobertura al 100%. Entonces, vamos a seguir lo que diga la ley. ¿Cuántos personeros tienen ahorita trabajando? Todas. Si me permite, chicos, por favor, salimos. ¿Cuál va a ser el cambio más visible en su Sería. ¿Cuál sería? Seguridad ciudadana. ¿Se siente tranquilo, señor Aliaga, por el trabajo que ha hecho estos 10 meses? ¿Qué le dirías a la fiscalía? Al mostrar su cédula de votación. Bueno, primero tiene que... No, yo quisiera ir para mostrar justamente, y qué raro que Renovación Popular tenga un símbolo que no es, ¿no? Según las reglas electorales, su cédula de votación marcada. Y eso ameritaría No, pero lo importante, bueno, puede ser, pero es importante demostrar a la fiscalía el acta no. Los electores, señor. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bien, ahí estaba Rafael López Aliaga. Decía, ¿no? Antes de el dato de la OMPE al 47.055% y antes de lo que ha sido, digamos, ¿no?, el conteo rápido al 100% de Ipsos Perú. Es correcto, José, ¿verdad? Que ha dado un empate, pero nada de empate técnico, un empate, pero la misma cifra para ambos candidatos. Corrígeme, José, ¿cuánto era? ¿26.9 para cada uno? Correcto, 26.9 para cada uno en el conteo rápido de Ipsos para América. Así que
cómo terminará la cosa. Vamos a seguir mejor lo que nos vaya diciendo la OMPE, porque en todo caso la diferencia por un voto que le da el triunfo a uno o a otro solamente lo puede dar el conteo que da la OMPE. Así que vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo ahí. Paulo Vilches, analista político de 50+1, y justamente nos acompaña esta noche. Paulo, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Cristian. A ver, estamos conversando justamente, ¿no? Fuera de pantalla, sobre este observatorio regional que está desarrollando 50+1. Me parece perfecto justamente en este contexto de las elecciones regionales. Cuéntame un poquito de qué va el observatorio, Paulo, y claro, enmarcado en este trabajo que están realizando en 50+1, ¿cómo analizas los resultados que hasta ahora conocemos, pero que nos habla justamente de muchos movimientos regionales, sacando de lado a los partidos de alcance nacional en las regiones? Sí, Cristian. Bueno, como tú sabes, digamos, muchas veces el análisis político de nuestro país se hace desde Lima y se hace, digamos, mirando hacia el país. Correcto. Pero es acá. Lo que hemos hecho en 50+1 es buscar hacer un seguimiento mucho más fino a lo que viene ocurriendo en la política regional. Porque desde los últimos años, cada vez, digamos, los actores políticos de regiones son más importantes. Hemos tenido un presidente que ha sido gobernador regional, ahora tenemos un presidente que viene de una provincia, ¿no es cierto?, de Cajamarca, y cada vez más en el Congreso la mayoría de actores son de regiones, y por tanto creemos que es importante prestar mucha atención a las dinámicas políticas que se producen en los territorios del interior del país. Y como parte de este trabajo, durante este año, a partir del mes de marzo, hemos venido haciendo un seguimiento en varias regiones para ver cómo es que se desenvolvía el proceso electoral. Y yo podría decirte que a partir de los resultados que hemos visto el día de hoy, los preliminares por lo menos, no hay muchas sorpresas para los que hemos estado haciendo este seguimiento. En el siguiente sentido. Primero, porque en general, digamos, lo que hemos visto es que hay una predominancia de los actores políticos locales que van por movimientos regionales, pero también van por partidos políticos, ¿no? Y que son ellos los protagonistas principales de estos procesos, ¿no? Entonces, lo que vemos en el nivel subnacional es que el protagonismo, la preponderancia política no está en los partidos políticos nacionales, sino en estos movimientos. Y lo segundo es que buena parte de los que han resultado ganadores o van a pasar a segunda vuelta son políticos que forman parte de lo que podríamos llamar el elenco estable de la política regional. Son actores conocidos, exgobernadores, excongresistas, exalcaldes, ¿no? De tal manera que no estamos en realidad, salvo en algunos pocos casos, ante políticos nuevos, rostros, digamos, diferentes a los que usualmente se ven en regiones. ¿Cómo entender entonces, Pablo, digamos, esta frase que parece tener acogida, que se vayan todos, estamos hartos de los políticos de siempre, pero al mismo tiempo seguir eligiendo a los políticos estables de las regiones? Yo creo que eso tiene dos explicaciones. Por un lado, creo que los electores elegimos entre lo que los partidos nos ofrecen. Y los partidos nos ofrecen estos rostros, ¿no? Nos ofrecen personas que ya han sido candidatos, personas que ya han militado en otros partidos, e inclusive personas con cuestionamientos, como se conversó en la secuencia anterior, ¿no? Con denuncias, etcétera. Entonces, los partidos ofrecen esos candidatos. Y lo segundo, creo que tiene que ver también con que hacer política para los nuevos actores es muy difícil en el país, ¿no? Son poco conocidos, no tienen recursos, no logran pasar todos los procedimientos administrativos que establece la regulación, y eso hace pues que quienes acaben estando en los lugares expectantes, quienes acaben participando y teniendo el protagonismo, sea este elenco estable que ya he mencionado. Pero entonces no hay, en verdad, la posibilidad, digamos, no se da o no se fomenta que surjan nuevos liderazgos, porque de alguna manera está copado y hay una élite ahí, este elenco estable, que no permite que aparezcan nuevas figuras. Estamos condenados los electores a siempre elegir del mismo grupo de gente que ya se conoce, tanto en Lima como en regiones, porque pasa exactamente lo mismo tanto en regiones como en Lima. En Lima es clarísimo, ¿no? Tenemos tres candidatos a la presidencia que vuelven, ¿no es cierto? Y los nuevos no logran sobresalir porque no son conocidos, porque no tienen los recursos. Pues eso mismo ocurre a nivel regional, ¿no? Donde, como he dicho, un excongresista, un exgobernador, alguien como César Acuña, un ex candidato presidencial en reiteradas oportunidades, que además
dirige un partido nacional, vuelve a postular al gobierno de la libertad. Y esto podemos encontrarlo de manera recurrente. Esa es la realidad y el contexto en este momento en nuestro país. Pero entonces las reglas, digamos, ha sido un wishful thinking. Lo que me acuerdo además que Carlos Meléndez, que está con ustedes 50+1, siempre decía, oye, estamos fomentando una reforma política, pero queriendo o creyendo que estamos pues en los 50, 60 y la política ya ha cambiado. Entonces este tema de las reformas que se plantearon en la época de Vizcarra, en ese congreso que finalmente fue cerrado, pues, digamos, nos ha también llevado, claro, no se aplicaron todas, pero igual nos dejaría en la misma situación. Fueran las reformas equivocadas, porque al fortalecer a los partidos políticos, también está fortaleciendo, digamos, esos candados que tienen los políticos estables ya de elenco estable para seguir siendo ellos los candidatos. Sí, yo creo que hay un tema ahí de fondo, ¿no? Y es que muchas veces hablamos de nuestro país de partidos políticos como si estuviéramos hablando de organizaciones fuertes, que tienen presencia en el territorio, que tienen posibilidad de dar aparato administrativo para las campañas o ideas a los candidatos, y nada de eso ocurre en la realidad, Cristian. Los partidos políticos, primero, no tienen mayor presencia en el territorio. Hay partidos, como el caso de Fuerza Popular, que digamos es importante a nivel nacional, que apenas ha logrado inscribir 11 candidaturas al gobierno regional. Y solo 190 candidaturas para municipalidades de las casi 1.900 que hay en el país. Y ese es un partido político. Entonces es un partido que, más allá de que tiene una presencia importante en la política nacional, no consigue tener ese despliegue a nivel nacional. Y eso ocurre en la mayoría de los 12 partidos que, por ejemplo, han participado en este proceso electoral. Y por tanto, el resultado nos va a mostrar que quienes ganan, en su gran mayoría, o pasan a la segunda vuelta, son usualmente representantes de movimientos regionales, y aún en el caso de los partidos políticos, se trata de actores que ya tienen una trayectoria por sí mismos, ¿no? Entonces, por eso a veces pensar en una reforma de partidos políticos y no ver cómo es que funciona la política. No ver la realidad, que no hay partidos políticos que reformar, habría que empezar con otra visión. Así es, ¿no? Por ejemplo, se ha dedicado mucho espacio, muchos recursos también a todo el tema de democracia interna, ¿no? Y bueno, lo que nos ha demostrado la democracia interna son dos cosas. Primero, de que en un 99% había un solo candidato, ¿no? Entonces, caramba, ¿para qué hacemos tanto esfuerzo cuando no va a haber competencia específicamente? ¿Y por qué no hay competencia, crees tú, Paulo? Yo creo que eso se debe, principalmente a dos razones. La primera es que los movimientos políticos, las organizaciones políticas de nuestro país son organizaciones digamos que responden a una persona. Caudillistas. Así es, básicamente. Pero también hay un tema, digamos, del carácter de los que están en ese partido, ¿no? Porque cuando tú le preguntas, oye, ¿cuándo te toca ser a ti el candidato? No, acá hay un caudillo natural, no es nuestro líder natural, o sea, falta también, ¿no?, digamos, de decisión de lo de ese partido. Y decir, oye, yo quiero ser candidato de este partido, por eso me he inscrito, aquí no hay nada que dueño ni caudillo natural. Claro, y por ejemplo, eso se va traduciendo además en que muchos de estas personas que están interesadas en postular, cuando no ven que, digamos, en el partido les dan oportunidad, me voy a otra y me voy muy fácil. Correcto. ¿No? Entonces, hay candidatos, Cristian, que pueden tener 3, 4, 5, 7, digamos, militancias previas antes de esta postulación. Entonces eso puede ser que la lealtad partidaria o la idea de coincidencia político-programática es una ficción en muchos casos. Pero al mismo tiempo también bajo esa premisa, Paulo, sería una ficción y digamos un facilismo, si se quiere, del periodismo, decir, ay, eres un saltimbanquis. Uno podría decir, bueno, sí soy saltimbanquis porque aquí no hay partidos políticos, viejo. O sea, no es pues como un Churchill que pasa primero el laborista, luego al Partido Conservador, luego regresa y se le cuestionó por esos temas. Aquí no hay ningún partido político. ¿Tampoco se podría criticar tanto a la gente que va cambiando de camiseta? ¿O sí? A ver, creo que el mejor ejemplo no solamente está en la política regional, sino, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Empezamos con 9 bancadas, que ya eran bastantes, y ahora tenemos 13. Y probablemente esto pueda que haya mayores divisiones luego, ¿no? Entonces, yo creo que... A lo que veo es que es difícil generalizar. O sea, en algunos casos sí hay digamos, un interés de irte moviendo, ¿no?, por el interés propio, pero en algunos casos sí se le empuja a cierto político a tener que salir del partido si es que vas a seguir siempre un segundón y siempre ya están los dueños del partido listos para definir quiénes son los candidatos.
Tan es así que en nuestro país hablamos de dueños del partido, ¿no? O sea, no hablamos de presidente del partido. Pero como que los hay, ¿no? Efectivamente, porque esa es la realidad. Entonces yo creo que este contexto requiere pues analizarlo y pensarlo de una manera distinta tal vez a la que se ha venido haciendo hasta ahora. Yo citaba la semana pasada una frase, ¿no?, de Jaime Altao. Dice, claro, deberíamos sentir un terror metafísico de las próximas elecciones por saber quiénes serán los nuevos asaltantes del botín presupuestal de cada localidad. Digamos, es exagerado, yo coincidiría con esta frase, pero ¿qué se puede cambiar para evitar, digamos, este panorama? Es decir, no todos, no hay que generalizar nuevamente, pero la gran mayoría. Y además, Paulo, pareciese que está normalizado, ¿no? Ese tema de entrar finalmente a un cargo público y sacar provecho, incluso sacar o recuperar lo invertido, parece ser que está normalizado como tantos otros males en nuestra sociedad. Sí, a ver, ese es un punto crítico, ¿no? Y yo creo, por lo menos a partir de las investigaciones, el seguimiento que hemos hecho, de que el germen de estos casos de corrupción muchas veces se encuentra en el financiamiento de la campaña electoral, ¿no? Vemos campañas millonarias para alcaldía, para gobernación regional, ¿no?, con inversiones que superan por mucho lo que el eventual gobernador va a ganar, digamos, con el sueldo regular que va a tener en sus 4 años de gestión. Por otro lado, de los 25 gobernadores, Cristian, que fueron elegidos el año 2018, solo 15 permanecen en sus cargos. Los otros 10 ya no están. ¿Por qué? Porque están detenidos, porque están con mandato, han sido sentenciados, etcétera, ¿no? Entonces, si seguimos con esta tendencia, probablemente los 25 que han sido elegidos el día de hoy o en la segunda vuelta de acá a un mes y un poquito más, también tendremos una cantidad que no va a seguir. Y un problema, creo, clave en eso es el financiamiento de las campañas, ¿no? Entonces yo creo que ahí deberíamos prestar como decía mucha Rubén, atención. economías ilegales financiando también campañas con presupuestos millonarios. Por supuesto, y no solo economías ilegales, ¿no? Muchas veces lo que se observa es que quienes financian son contratistas, personas que van a hacer obras, proyectos con los alcaldes, gobernadores, ¿no? Y que claro, cuando uno es elegido empieza pues toda esta maquinaria, digamos, de recobrar lo que decías tú, lo invertido. Entonces yo creo que ahí el tema del financiamiento es un asunto crítico y crucial sobre el cual se debería prestar atención. Pero también hay otro tema que es bien importante, Cristian, y es que se habla mucho de que los peruanos no sabemos por quién votar. Y yo digo, ¿y dónde está la información que nos hable de todos estos cuestionamientos, ¿no? ¿Dónde está la información que diga que esta persona tiene 21 denuncias o que esta persona ha gastado $1 millón de soles en la campaña o esta persona ha pasado por 5 o 6 partidos? ¿Dónde está esa información? Están usualmente en las páginas web de los organismos electorales, pero no sale de ahí. Entonces yo creo que ahí... Pero eso también es chamba nuestra, entonces. Ahí es una crítica a nosotros. Pero no solo en los medios de comunicación, Cristian. Yo creo que acá el aparato institucional encargado de conducir las elecciones debe tener un rol mucho más activo para poner esta información de manera libre y difundir a toda la ciudadanía quiénes son las personas que aparecen en la sede. Pero Pablo, mucho de los financiamientos se hace a escondidas, porque claro, se supone que bajo la ley no podría darse estos financiamientos millonarios. Entonces, digamos, iría más allá del ente, del organismo oficial, sino de, por ejemplo, ¿no? Observadores, los propios medios de comunicación, el periodismo, de alguna manera desnudar estos presupuestos millonarios que solamente se entienden por una economía ilegal o en todo caso un contratista que va luego a querer recuperar su dinero. Sí, y bueno, y también porque cada vez, digamos, los gobiernos regionales y municipales tienen mayores presupuestos, ¿no? Y no son esos gobiernos con escasos recursos, ¿no? El mayor presupuesto, o te cambio la pregunta, la descentralización del año, ¿cuándo fue? ¿2002? ¿2004? 2002, 20 años. ¿Ha mejorado o ha empeorado la situación al interior del país? A ver, yo creo que hay resultados importantes en nivel de descentralización. Han habido buenas prácticas de gobiernos regionales que, por ejemplo, han tenido un trabajo importante en reducción de pobreza. ¿Pero no son acaso las excepciones que confirman la regla, como se dice? A ver, por eso digo, creo que hay temas disímiles. Ahora, es cierto que también la descentralización ha generado de alguna manera que la corrupción, que probablemente antes estaba centralizada, también se haya descentralizado y ahora tengamos muchos de estos problemas, ¿no? Pero yo diría de que en general la descentralización no ha generado problemas que ya no
Que ya no nuevos, existían así antes. Se han probablemente expandido. Ok. Con este proceso. Entonces, digamos, lo que ha agudizado en todo caso la corrupción y esos temas sería el dinero que ha entrado por, digamos, los ciclos económicos a partir del año 2006, que ha aumentado nuestros ingresos y obviamente, pero no en sí el sistema de descentralización. Es que yo creo que la descentralización, Cristian, más allá de estas dificultades y problemas que ha generado, es una demanda de los pueblos del interior del país. Yo estoy completamente... ¿no? Entonces es importante, creo, no visibilizar ese tema, porque la descentralización fundamental ha empezado como una aspiración que sigue presente. Correcto, pero con esta termino porque el tiempo me gana. Pero tenemos que continuar en esta senda de descentralización, porque yo estoy convencido de que la descentralización es fundamental para mejorar el país y la vida de todos los peruanos. Pero, por ejemplo, con esta termino, Pablo, ¿no habría que cambiar algo? ¿Tú crees que son necesarios 25 gobiernos regionales? ¿Crees que, por ejemplo, distritos o se podrían eliminar distritos más grandes? Porque, claro, aquí también veía la noticia, ¿no? Unos 1.252 municipios no cumplen criterios para ser nuevos distritos, pero todos quieren ser nuevos distritos para, obviamente, tener acceso a ese dinero. No para mejorar la situación de los que ahí viven, sino nuevamente para un tema crematístico de dinero, negocios, etcétera. Sin duda hay cosas que corregir. Creo que el tema de integración regional abandonado el año 2005, luego de un fallido referéndum de integración, tiene que retomarse, ¿no? Tener 25 jurisdicciones que no miran más allá de sus límites es un problema y, por supuesto, hay que mejorar todos los niveles de control de los recursos públicos. En eso estamos de acuerdo, pero creo que eso tiene que hacerse a la par de, digamos, que efectivamente los gobiernos y la población del interior tenga un mayor poder de decisión, por supuesto, con todos estos niveles de control. Pablo Vilca, de 50+1, un placer, maestro. Encantado. Ya conversaremos sobre ese buen artículo que escribiste sobre Antauro Humala. Gracias. Vámonos ahora hasta Loreto. Ahí también hay un virtual ganador. Ahí está nuestro compañero Delcar Rosales. Delcar, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Cristian? Buenas noches. Sí, nos encontramos acompañados con el virtual ganador de la Gobernación Regional de Loreto, el doctor René Chávez Silvano, que por cierto el día de hoy ha celebrado ya junto con sus militantes esta victoria. Doctor, bienvenidos a Latina, realmente una ardua labor que han venido haciendo ustedes aquí para poder a esta victoria virtual hasta el momento. Buenas noches, primeramente saludar a todo mi querido pueblo de Loreto, contento de poder recibir estos resultados preliminares. Lo único, agradecer a cada militante, ¿no? Cada simpatizante, agradecer a Dios y a mi familia por haberme apoyado en este proyecto político que hoy se hace realidad. Si bien es cierto, todos muchos lo conocen como política bonita, porque en este último tiempo se ha vuelto de terror. Primeramente, mi objetivo es apoyar a los alcaldes para poder garantizar la modernización y la competitividad de la ciudad y de la región Loreto. Vamos a ayudar implementándoles con un pool de maquinarias, un tren de asfalto portátil y 2 vehículos de compacto para poder ayudar a eliminar la basura, para poder ayudar al levantamiento de rasante en las zonas que faltan, y sobre todo vamos a dar un duro golpe a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana. Vamos a construir una central de vigilancia dentro de la ciudad, 500 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y de placas para poder disminuir estos actos delincuenciales. A la policía le vamos a implementar con 20 carros patrulleros y 50 motos lineales. De esta forma vamos a tratar de apalear un poco esta situación terrible que viene atravesando la ciudad de Iquitos y creo que todo el Perú. Cristian, ¿alguna pregunta que desees hacerlo de repente desde Estudios Centrales? No, yo te agradezco mucho por la información, por el enlace. Vamos a ver, finalmente hay que esperar los resultados oficiales de la OMPE y a partir de ahí conocer los planes. Gracias, Delcar. Gracias por esa información. Delcar Rosales con el virtual ganador a la gobernación regional de Loreto. Pausa y regresamos. Vamos a volver también a la OMPE para justamente ver las actualizaciones de los datos. Vamos. Bien, vamos a hacer un recuento de lo que informó la OMPE hace algunos minutos. Vamos a soltar los resultados. A ver. Resultados municipal provincial, Lima al 47.055%.
Podemos Perú, 26.070%. Renovación Popular, 24.855%. Partido Democrático Somos Perú, 18.943%. Partido Frente de Esperanza, 2021, 11.157%. Alianza para el Progreso, 6.929%. Juntos por el Perú, 6.440%. Avanza País, Partido de Integración Social, 4.006%. Partido Político Nacional, Perú Libre, 1.601%. Bien, ahí estaba entonces. Ok, vamos con Juan Carlos Portilla, él está en vivo desde la OMPE con más información, desde que justamente se presentó esta información, que es lo que se ha sabido. Juan Carlos, adelante. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Así es, bueno, en líneas generales, más allá del resultado de Lima, se han dado resultados de las gobernaciones regionales que en su gran mayoría, en un gran porcentaje, se imponen los movimientos regionales. Los partidos nacionales prácticamente no existen en las regiones. Los movimientos regionales arrasan en estas, digamos, circunscripciones electorales y todavía los porcentajes que se han ido dando, estos porcentajes que ha dado Piero Corbeto aquí en la OMPE en este primer informe, están al 10%, al 7%, al 15%, es decir, todavía están en regiones a porcentajes muy pequeños. Así que estaremos, y lo ha dicho el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, que ya a través de la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales se estará dando los avances conforme vayan ingresando las actas. Aquí también tenemos, Cristian, un tema de centralismo, ¿no? Porque mientras en la ciudad de Lima ya tenemos un avance al 47%, básicamente en regiones tenemos todavía avances todavía muy limitados, ¿no? Al 10, al 15%, así que todavía en regiones tendremos mucho espacio para ir contando votos, y en Lima la disputa va a ser voto a voto, más allá de los resultados primeros que está dando la OMPE. Hay una cercanía entre los dos candidatos que se disputan el primer lugar, así que tendremos espacio para la disputa electoral y la acción de los personeros y como no, las acciones legales que se puedan presentar en torno a estos votos, impugnaciones de actas, impugnaciones de mesas, en fin, todo lo que quedan los personeros, que son los que se mueven en estas lides. Las impugnaciones van a ser muy importantes por temas de conteo. Lo hemos visto, Cristian, ¿te acuerdas en la elección pasada? Así que tendremos todavía mucha tela por cortar. Correcto. Ese va a ser un tema fundamental, ¿no? Claro, más allá de la tranquilidad que quieren mostrar justamente los candidatos, vamos a ver cómo se comportan y qué medidas toman, como tú bien dices, los personeros y los partidos políticos, en este caso Podemos y Renovación. Ahora, Juan Carlos, me queda la duda, es decir, tenemos que esperar a que nuevamente nos dé una actualización a través de la conferencia de prensa, ya sea Piero Corbeto, o lo que nos queda hacer es ir a la página web de la OMPE y actualizar la página constantemente para que esos porcentajes de actas escrutadas vaya subiendo. Es lo segundo que tú has dicho, Cristian. Ya la actualización de las actas que vayan ingresando, tanto de Lima como de las regiones, va a ser a través de la página web de la OMPE. Ya no va a haber más información. Cuando, bueno, acá está celebrando atrás el equipo de la OMPE por el trabajo que vienen realizando. Y todo va a ser ya a través de la página web de OMPE, Cristian. Pero si no han acabado, no sé qué pueden celebrar, pero bueno, ya no voy a hacer acá más el Grinch. Y ahí van a decir que sí, que por aquí. Bueno, me quedo en la página web finalmente. Entonces, vamos a estar revisando la página web constantemente, Juan Carlos. No sé si volvemos contigo, vas a quedar ahí todavía, porque claro, por lo que me dices, más allá de la celebración del equipo de la OMPE, todo está ahora finalmente en el sistema computarizado y en las actualizaciones que vaya haciendo la página web de la OMPE. Correcto, van llegando las actas, se van ingresando al sistema, las que van a ser observadas o impugnadas van a ir al Jurado Nacional de Elecciones para que resuelva, así que de repente tendremos batalla electoral para algunos días más, dado la cercanía y además como
compartíamos, Cristian, la acción de los personeros, las impugnaciones que se puedan hacer. Así que también el jurado tendrá, cuando lleguen estas actas observadas a dirimirse, tendrá también que jugar un rol importante. Así que todavía tenemos angustia en lo que se refiere a la Municipalidad Provincial de Lima. Pero Juan Carlos, o sea, justamente en el caso de digamos, cuando más allá de lo ajustado, que en este caso también se da no para la Municipalidad de Lima, en las elecciones anteriores es porque teníamos que, de alguna manera, para dar un dato final, teníamos que abarcar todo el país, que llegue el último de los votos, pero no es así en la elección de Lima, que claro, por el centralismo que tenemos, es la que está generando mucha expectativa, pero al mismo tiempo porque están justamente apretaditos, pero están aquí en Lima. O sea, no tendríamos por qué esperar a mañana o a pasado mañana para conocer el resultado al 100% de Lima. ¿Ha dicho algo al respecto Piero Corvetto? ¿Para cuándo calcula que Lima, por lo apretado que está, que genera mucha expectativa, tendríamos el tema definido? ¿No debería ser mañana? ¿Debería ser, me imagino, en las próximas 4 o 5 horas? Claro, bueno, lo que se ha limitado a hacer el jefe de la OMP es a dar estos porcentajes que ya hemos conocido de los 25 gobiernos regionales y este avance a un poquito más del 47% en Lima, pero no ha precisado a cuánto podremos tener al 100%. El 100% lo tendremos en Lima cuando se resuelvan las actas que me imagino serán impugnadas y también mesas que serán impugnadas. Sí. Porque al final la OMP solo cuenta los votos o las actas que van ingresando luego de que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando el jurado resuelva las actas que suponemos serán impugnadas, podrá ya sumar el 100% de los votos. Correcto, no, pero a lo que voy es que, Juan Carlos, tú me corregirás si me equivoco. Hay un tema de sumar los votos, digamos, que no tienen ningún tipo de reclamo, y obviamente dicen, bueno, hemos acabado con todos los votos sin reclamo y el resultado es este. Nos quedan tantas actas con tantos votos que sí pasarán por el tamiz del Jurado Nacional de Elecciones y finalmente no los órganos competentes. Pero, claro, mi pregunta era cuándo llegaremos a ese 100% sin contar, obviamente, las que van a ser plausibles de algún reclamo. Eso debería ser más rápido teniendo en cuenta que es aquí en Lima donde finalmente llegan al centro de cómputo de la OMP. Pero bueno, no nos queda otra, Juan Carlos, que irnos a la página web de la OMP ahorita. Así, no tenemos que esperar el voto rural ni el voto del extranjero. Así que lo de Lima, sí, me imagino se dirimirá en próximas horas. Correcto. Gracias, Juan Carlos. Volvemos contigo en cualquier momento. José, sí, pero lo que hay que hacer es la página web, inmediatamente mostrarlo en pantalla, vamos a darle una actualización. Solamente me queda la duda, en este caso que está apretado, ¿no?, de Lima Metropolitana, a ver si es que sigue al 47.055%. Daniel Urresti creo que se fue, ¿no?, a dormir, dijo que estaba tranquilo, me imagino que está, ¿no?, más positivo con el último conteo rápido al 100% que ha dado Ipsos. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí en los exteriores de la casa de Daniel Urresti? Bruno Saavedra nos informa. Bruno, adelante. Muy buenas noches, Cristian. Como bien lo señalas, mucha tranquilidad es lo que viene sucediendo con los candidatos al sillón municipal y esto, como bien lo señala, se grafica en lo que viene ocurriendo en los exteriores de la vivienda del candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, quien no ha salido en esta nueva actualización de parte de la OMP, que lo ha posicionado por encima de Renovación Popular, un panorama que en realidad muchos medios estuvimos esperando. Se estimaba que el candidato pueda salir de su domicilio, al interior se escucharon algunas suerte de aplausos, alguna tranquilidad, teníamos las dudas, muchos de los reporteros aquí, si era de parte de los vecinos o provenía estos sonidos al interior del domicilio, queda la duda. Sin embargo, el panorama se mantiene bastante tranquilo aquí en el distrito de La Molina. Como verás, no ha llegado ninguna portátil, no han llegado tampoco ningún simpatizante en los exteriores del domicilio del candidato de Podemos, Daniel Urresti. Él lo había señalado cuando salió unas horas atrás, que él esperaría con la tranquilidad de su familia, en su hogar, estos resultados, la actualización de la OMP al 100%, no iría, como bien lo señaló, al local de su partido, ubicado
ubicado en el cercado de Lima. Él se mantendría aquí en La Molina. Esperamos que cambie de parecer, quizás. Nosotros seguimos con la expectativa de ver si puede salir y decirnos cuáles son esas primeras sensaciones, ¿no? Al ubicarlo y posicionarnos al 47.055% por encima de Renovación Popular, liderando esta tabla, Cristian. La expectativa es alta y imagino que también el entusiasmo al interior de su domicilio debe ser de igual manera. Correcto, correcto. Gracias, Bruno, por esa información. Acabo de revisar, ¿no? Y finalmente, claro, se mantiene en lo mismo, ¿no? 47.055% de actas contabilizadas. Sí, pero que finalmente Urresti no respondió, ¿no?, lo que debió responder en el tema, en la fecha. Ahora, claro, por eso decía, no, más tranquilo, pero yo no sé hasta cuándo va a durar el tema de la tranquilidad. A mí no me convence ni uno ni otro, la verdad. Va a comer, uno estuvo tranquilo, hizo una estrategia, ahora Urresti se muestra tranquilo, pero yo creo que finalmente, repito, hay que ver cómo se van a actuar los partidos, tanto Podemos como Renovación, respecto de eso que comentaba Juan Carlos Portilla. ¿Cuáles van a ser protestadas? Digamos, ¿qué reclamos van a haber? ¿No? Se hablaba que iban a impugnar incluso, ¿no?, centros completos de votación, ahí donde, claro, cada uno piensa que el rival tiene una gran acogida, ya sea Rafael López Aliaga en los distritos más pudientes, Podemos se habla mucho de que tiene un bastión fuerte en la zona de Lima Norte, etcétera. Pero claro, ¿cuánto se va a buscar de alguna manera también trampear o llevar al límite los reclamos para finalmente sacar un resultado favorable? Eso también es lo que tenemos que ver. Pero aquí lo más importante es que la OMPE finalmente trabaje lo más rápido posible y aclare este tema y que cada uno reconozca finalmente, ya sea el triunfo o la derrota, lo que le toque. Pero bueno, vamos a ver cómo está ese tema. Es en la casa también donde está el partido, ¿verdad? Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas noches. Hemos llegado afuera de la casa de Rafael López Aliaga, el candidato de Renovación Popular. Hace unos momentos se encontraban reunidos afuera del domicilio unos trabajadores, personas bastante allegadas al candidato. Le hemos preguntado si él ya llegó aquí a su vivienda. Nos confirmaron que en efecto su vehículo ingresó precisamente aquí por su cochera y hasta hace unos momentos, déjame mencionarte, que las luces estaban prendidas de la sala. Sería un aproximado de 5 minutos, 8 minutos y ya las han apagado. Lo que nos mencionó uno de sus trabajadores muy cercanos a él, de su confianza, es que él ya se iba a descansar, que se encontraba bastante tranquilo tras este resultado de la OMPE a más del 47% y que todavía va a esperar que se terminen de contabilizar los votos, en lo que cabe señalar van a continuar en las próximas horas. Entonces nosotros hemos llegado aquí, el panorama está bastante tranquilo, no han habido más vecinos que se hayan acercado hasta el domicilio del señor Rafael López Aliaga, incluso los trabajadores, las personas allegadas a él que estaban reunidas aquí con varios vehículos aquí en el Jirón Manuel Tovar en Miraflores, empezaron a retirarse poco a poco. Finalmente nosotros nos hemos quedado aquí para observar si es que hay algún otro tipo de movimiento. Sin embargo, todo continúa de esta manera y nosotros vamos a continuar registrando qué es lo que podría acontecer en los próximos minutos afuera del domicilio del señor Rafael López Aliaga. Cristian. Correcto. Gracias. Sí, lo conversaba justamente también con Carlos, ¿no? Canales, asesor también, ¿no? Consejero de Rafael López Aliaga y virtual también ganador a la alcaldía de Miraflores, lo que había finalmente protestado, pero quedaba claro que, digamos, se notaba en la cédula que había un problema, ¿no?, de tinta de impresión y obviamente por la manera del logo de Renovación Popular era finalmente el que más sufría esa falta de tinta porque tenía el fondo blanco y la R en celeste. Creo que ese tema ha estado superado, ¿no? No creo que por ahí vaya a venir un reclamo de Rafael López Aliaga. Vamos a ver de qué finalmente, si es que se dan, serían estos reclamos, estas impugnaciones que definitivamente van a haber, sobre todo por lo apretado que está el conteo en estos momentos en la OMPE. Ahí está la situación. Vamos a una breve pausa. ¿Qué es lo que vamos a mostrar después? Ok, conteos de los distritos, los que tienen mayor cantidad
de votos contabilizados en Lima Metropolitana. Porque si no, nos vamos a dispersar mucho, porque hay algunos distritos que tienen muy bajo porcentaje. Vamos a tomar los que tienen más porcentaje de actas contabilizadas y esas se las vamos a mostrar para tener, digamos, una relevancia, ¿no?, de lo que podría ser el resultado final. Pausa rapidito y venimos. Bien, vamos a hacer ahora lo que, digamos, ¿no?, todos los que no pueden dormir, los que no están expectantes de conocer los resultados, tendrían que hacer durante toda esta noche, que es justamente navegar en la página de la OMPE. Ya ha habido una actualización, ¿no?, de los resultados de elecciones municipal provincial de Lima. Solamente para detallar, no, un poco más arriba, por favor. Aquí lo tengo, perfecto. Actas contabilizadas. Estábamos hace un rato en 47.055% y ahora estamos al 58.391%. Los resultados han variado, ¿ok? La distancia pareciese se ha cortado. Muéstrame, por favor, sobre todo esta. Aquí lo tenemos. Muéstralo en pantalla, a toda pantalla, para que la gente pueda ver. Ahí está. Aquí quédate. Uy, no le podemos hacer el zoom, pero bueno, ¿qué importa? Aquí está. Podemos Perú 23.150% y Renovación Popular 22.682%. Ahí está, eso es lo que quiero que muestres, efectivamente. ¿Ok? Anteriormente la diferencia era 26.070 Daniel Urresti de Podemos y 24.855% Renovación Popular. Baja, por favor, perdón, sube aquí el cuadro porque estos son los porcentajes y aquí podemos ver la cantidad exacta de votos. 809.628 votos contra Renovación Popular. Muéstrame, por favor, ponle la flechita acá para que te aparezca la frase, la cifra, perdón, 793.249 votos para Renovación Popular. Definitivamente Somos Perú queda más lejos con 591 y ahí estamos, ojo, al 58, ¿dónde tenemos esa cifra? 58.391%. Y eso ha sido, ¿cuánto ha pasado, perdón, entre la primera, media hora, quizá 30 minutos desde que conocimos el primer resultado y ya ha subido casi 10%. Ok, ahora estamos en San Juan del Lurigancho. Esto sí está casi al 100%, ¿no? 98.335 de actas contabilizadas. Podemos, ahí está adelante, con 23.671%. Lo sigue Renovación Popular con 17.536%. Y más adelante está Somos Perú. Ojo que se ha dado esta situación en diversos o en la mayoría de distritos de Lima, ¿no? Estos tres partidos liderando los primeros puestos en distintos distritos. Villa El Salvador tiene Podemos arriba. Es importante ver esto está muy fresquito todavía, al 10%, ¿no? Me parece que más bien podríamos confundir a la gente. Vamos quizá con un distrito que tenga mayor cantidad de actas contabilizadas, cosa que el resultado que mostremos estaría, digamos, más plausible de finalmente ser el resultado final. Comas, por ejemplo, al 96.573% de actas contabilizadas, tiene también a Podemos, ¿no?, en el primer lugar con 22.763% y Somos Perú. ¿Dónde está Somos Perú? Más abajo, creo, Partido Democrático Somos Perú, con 19 y pico %, y a Renovación Popular en tercer lugar, 17.270. Y así finalmente van a ser varias. El llamado es a la gente que obviamente tiene el interés del distrito. Ya sabemos que Lima no va a demorar todavía. La gente en regiones que nos ve justamente a través de la señal de Latina también puede entrar, ver su región, ver su distrito, etcétera, ¿no? Su provincia. La región Lima me llama la atención. Siempre es algo, claro, que dejamos de lado, pero la región Lima también me da curiosidad. Surco, ahí está, pues se la llevó... Perdón, no, esto es región Lima. Porque en Surco había ganado Avanza País con... No, esta es la misma, maestro. Este es Municipal Provincial Lima, ojo. O sea... A ver, vamos a ordenarnos. Al 70%... Rafael López Aliaga ha pasado
a Podemos de Daniel Urresti. Actualización, claro, ahora es al 70.525%, hace un rato era el 57 punto algo. Y aquí la diferencia se ha alargado. ¿La actualización a qué hora ha sido? A las 11:22. Pero ¿cómo? ¿Y lo que habíamos mostrado entonces era de hace unos instantes? Ah, no la habíamos actualizado, hay que refrescar. Ah, ellos actualizan, pero bueno, esto es lo que se muestra en estos momentos en la página de la OMPE, por más que diga 11:22 y sean casi ya las 12 de la noche. ¿Verdad, José? No confundas a la gente, porque si me confundo yo, vamos todos perdidos. Ok, esto es el resultado. Esta es la última actualización que ha hecho la OMPE respecto a Lima provincial. Muéstrame entonces acá los datos. Renovación Popular 27.444% contra el 22.265%. Solamente me da una curiosidad, José. Tenemos a compañeros tanto en la casa de Rafael López Aliaga como en la casa de Daniel Urresti. Con estos datos que se vienen actualizando, ¿hay algo de movimiento? Pregúntales, por favor, del switch de la linterna. No tiene nada, están muertos. Nadie quiere ver, todo el mundo se quiere ir a dormir, quiere olvidarse del problema y quiere que lo vengan a despertar a decirle, oye, has ganado. No quieren ni ver lo que va a pasar. Pero bueno, interesante, dale la actualización mientras nosotros nos quedamos hasta las 12 de la noche, pero hay que darle la actualización constantemente. No, viejo, no entendí. Ahora sí, ¿cómo es esto? No. Hemos dado un mal dato, José. Claro, ¿puedes retroceder, por favor, a la que yo decía que había cambiado y que Renovación Popular había adelantado? Por favor. Sí, Surco la tiene clara, ¿no? Santiago de Surco tiene a Renovación Popular adelante, luego Somos Perú, luego viene Podemos y luego viene Avanza País. Pero esto es al 48.969. El conteo rápido había dado un triunfo holgado del candidato de Avanza País, que es Carlos Brus. Así que, claro, como decía Gonzalo Banda en su cuenta de Twitter, más certero, sobre todo cuando tienes las actas contabilizadas en un porcentaje tan bajo como menos de la mitad, más certero es la información que tiene el conteo rápido de Ipsos. José, te pido por favor que regresemos a Departamento Lima, Provincia Lima y solamente Lima, Provincia. Es decir, justamente lo que estamos viendo entre Daniel Urresti y Rafael López Aliaga, que disputan palmo a palmo. Solamente quiero ver eso, por favor, porque creo que he dado una información equivocada y lo último que quiero es dar eso. ¿Ok? Ahí está, pues. La cosa no se mueve, ¿no? Igual era el 58.391%, creo que nos hemos pajareado en otro tema. Está el 58.391%. Provincial Lima, Podemos sigue arriba, hay que aclararlo, ¿no? 23.150% Podemos y 22.682 Renovación Popular. Ahí está la cosa, no se ha movido. 11:22 es la última actualización. Creo que habíamos mostrado un cuadro equivocado y se lo habíamos asignado a Lima, provincia, pero no era así. Este es el dato, esta es la situación actualmente. Vamos a seguir ahora con otro distrito finalmente, o ya nos tenemos que ir yendo. Ok, la cosa no se mueve mucho, así que, nuevamente, estar atentos a la página web de la OMPE y finalmente ahí se van a estar dando las actualizaciones. Pero yo creo que incluso, ¿no?, una vez que haya hecho el conteo de actas contabilizadas al 100%, no va a estar definido el tema porque la diferencia es tan apretada que creo que en mesa, es decir, con la impugnación de votos, se va a marcar una diferencia que podría definir al ganador. Hemos estado y seguiremos, ¿no?, el día de mañana con las elecciones regionales, provinciales y distritales de Lima, pero otro país en la región de América Latina que tuvo elecciones presidenciales y también para el Congreso ha sido Brasil. Se esperaba un triunfo apabullante de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿ok? Pero no ha sido así. Incluso se hablaba de que Lula podía ganar en primera ronda y se hablaba de un margen de casi 15, incluso en algunos casos 20% encima Lula de Jair Bolsonaro, el presidente actual. Bueno, ha habido, creo yo, una sorpresa.
Lula ha estado cerca de ganar en primera vuelta, tenía que pasar el 50%, pero se ha quedado en 48,43% y Jair Bolsonaro creo que ha sorprendido y ha llegado hasta el 43,20%. Repito, las encuestas lo daban en algo del 33, 35, máximo 37 en algunos casos. Pasa a segunda vuelta, así que va a haber una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro y claro, lo que se espera es una polarización aún mayor de lo que ha sido la primera vuelta. Si Trump y Biden han logrado polarizar Estados Unidos, eso va a ser un chancay a 20 con la polarización que se viene en el Brasil en la disputa para la presidencia entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Nuestro canal aliado preparó una notita rapidita nomás para entender lo que se viene en Brasil. A ver. Hola amigos, buenas noches desde Brasil. Los candidatos Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores y Jair Messias Bolsonaro del Partido Liberal van a disputar una segunda vuelta en las elecciones presidenciales desde Brasil, según proyección de Datafolha, uno de los más importantes institutos de encuestas acá en Brasil, con 92% de las urnas apuradas. Lula supera a Bolsonaro en esta primera vuelta. El candidato del PT tiene 47% de los votos contra 44% de Bolsonaro. Una diferencia que llega a más de 2 millones de votos en promedio. Bolsonaro está liderando en 14 estados más Distrito Federal, que es la ubicación de Brasilia, la capital brasileña, y Lula a 13 provincias brasileñas. En pocas horas debemos tener un resultado en definitivo acá en Brasil, confirmando una segunda vuelta en 30 de octubre en las elecciones presidenciales. De São Paulo para Alianza Informativa Latinoamericana, Edgar Maciel. Esto fue hace algunas horas, así que claro, el resultado ya estaba al 100%, se van a la segunda vuelta 30 de octubre. Se hizo la pregunta, aquí tenemos los resultados, ¿no? La pregunta respecto a si es que creía que va a mejorar la situación de Lima con la elección del nuevo alcalde, si la mejorará 55%, seguirá igual 29%, no la mejorará 16%. Estén atentos entonces, gracias a todos los que nos han seguido durante toda la jornada y mañana va a continuar la información aquí en Latina. Nosotros nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.